y la diáspora salvadoreña tiene garantizada la participación con voz y voto en las elecciones de 2024. Así es, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. A partir del 2024, todos los salvadoreños, sin importar el lugar donde vivan, podrán participar en las elecciones. 66 votos a favor. Con la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, se le garantiza a la diáspora el derecho a votar y a postularse a cargo de elección popular. En redes sociales, el mandatario publicó: esto es un paso histórico en el camino de brindarle los derechos que siempre le fueron negados a nuestros hermanos en el exterior. Cada elección debe servir de base para mejorar la siguiente, no al revés. Ahora ya no será difícil ni engorroso que nuestros hermanos voten. Los salvadoreños residentes en cualquier parte del mundo ejercerán el derecho a votar mediante dos modalidades: voto remoto por internet. Esta modalidad no requiere de la presencia del electorado en centros de votación y tendrá un sistema habilitado 30 días antes de la elección presencial, es decir, a partir del 3 de enero de 2024. El 86% de la población salvadoreña avala la labor que realiza el presidente Nayib Bukele. Tras un poco más de 3 años en el poder, es un fenómeno nunca antes visto, ya que la llamada luna de miel política históricamente culmina luego del primero o incluso segundo año de mandato. Sin embargo, quien lidera nuestro país mantiene un nivel bastante alto de aceptación, según la más reciente encuesta de Sid Gallup. De hecho, en la gráfica comparativa a nivel internacional, el jefe de Estado de El Salvador continúa siendo el mejor evaluado con un 86%, seguido de Costa Rica y República Dominicana. El presidente Nayib Bukele promedia un 80% de opiniones favorables luego de más de 3 años de su gestión, mientras que su antecesor, el prófugo Salvador Sánchez Serén del FMLN, obtuvo números negativos, un menos 31%. Del mismo partido, otro prófugo de la justicia, Mauricio Funes, logró solamente un 20% de aprobación. Incluso con un porcentaje más bajo se sitúa el exmandatario Elías Antonio Saca de Arena, con un 10%, que fue condenado por delitos de corrupción, mientras que Francisco Flores con un promedio del 19%. Este expresidente murió en medio de un proceso en su contra por el desvío de fondos. Más del 90% de la población asegura que el presidente Nayib Bukele está haciendo bien las cosas y en favor de la mayoría, resaltando diferentes áreas. Declarar la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, algo que ni Arena y el FMLN hicieron, le ha validado al presidente Nayib Bukele tener el respaldo de casi la totalidad de los salvadoreños. Según el estudio de opinión de Sid Gallup, el 94% de los ciudadanos están de acuerdo con las diferentes políticas que se implementan en el país, luego de establecer que más del 90% de los crímenes han disminuido. Prueba de ello son los más de 200 días sin asesinatos a nivel nacional. Otra de las áreas mejores evaluadas es educación. El 91% de los salvadoreños están de acuerdo con la mayoría de programas que se impulsan, como Enlaces con la Educación, en el cual la mayoría de los estudiantes del sector público han recibido una tablet o computadora. Para 2023, el techo presupuestario para educación alcanza el 5% del Producto Interno Bruto. En gobiernos anteriores apenas llegaba al 3%. Salud es otra de las áreas mejor evaluadas. Más del 88% de los salvadoreños aceptan las políticas que se impulsan, como por ejemplo la inversión en toda la red hospitalaria del país, el abastecimiento de medicamentos y la oportuna y pronta respuesta al manejo de la pandemia del COVID-19, siendo un ejemplo a nivel mundial por registrar baja tasa de nuevos casos de la enfermedad y fallecidos. Mire, y la encuesta además consultó sobre la preferencia electoral, dejando en evidencia una vez más el casi nulo respaldo de la población hacia los partidos tradicionales. Escuche bien, Arena y el FMLN juntos suman únicamente un 5% de respaldo. El 3% corresponde al tricolor y el 2% al otro partido político. Según las gráficas, ambos comenzaron con un declive mucho más marcado en el año 2019. De acuerdo a las proyecciones, los comicios del año 2024 podrían significar el fin de estos partidos políticos, debido a que la población les retiró el apoyo por los múltiples casos de corrupción y a la falta de cumplimiento de sus promesas. Desde el final de la guerra, en 1992,
El Salvador siguió por la senda del desorden, la corrupción y la desigualdad. Pero con el presidente Nayib Bukele, las condiciones del país se están transformando, al punto que ahora es considerado como un ejemplo en Latinoamérica, debido a que los problemas se están resolviendo. Y eso indica que este gobierno va por un excelente camino. En 2019, con el ascenso al poder del presidente Bukele, El Salvador firmó el ocaso de Arena y el FMLN, por lo que estos analistas detallan que en 2024 estos partidos, en lugar de continuar en el espectro político, serán desechados y considerados de no grata recordación. Porque esos resultados con los que gana el presidente Bukele prácticamente llevaron a modo extinción al bipartidismo de facto en este país. Una vergüenza, si yo me pregunto cómo es que tuvimos esos presidentes, cuando Sánchez Serén se mantenía en Cuba, es decir, pasaban desastres aquí y él en Cuba, o sea, y que cuando había reuniones se ponía a dormir y cuando hablaba decía incoherencias. Lo que destacan el politólogo Óscar Peñate y el sociólogo René Martínez es que ni a la oposición le da pena mostrar los resultados de las encuestas que mandan hacer, ya que estas colocan al presidente Bukele con niveles altos de aprobación. Se estima que al menos 3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos. Muchos de ellos pasaron años sin poder votar y en elecciones anteriores el proceso fue engorroso. Para Noel y Dayana, esta es una oportunidad valiosa para los salvadoreños fuera de las fronteras. Pues me parece bien porque ahora que podemos votar desde aquí, sabemos que nuestros familiares van a poder estar bien. Y ante esta noticia también reaccionó el presidente del partido político Nuevas Ideas, Xavi Sabla, quien desde su cuenta de Twitter dijo: el trabajo de todo este proyecto es devolverle a los salvadoreños lo que por décadas se les había arrebatado. Hermanos en el exterior, la democracia en este país también les pertenece. Bienvenidos al voto en el exterior.